Buenos días. Este tema es de lenguaje. Vamos a hablar sobre la lectura. Mi nombre es Gloria del Pilar Quetamá, de la institución educativa Juan Pablo II, y vamos a tratar de que con este tema de la lectura encontrar que para los grados séptimos esto es muy importante para conocer los diferentes tipos y clases de lectura que existen con sus respectivas definiciones, logrando así enriquecer más nuestros conocimientos. La lectura, nosotros conocemos que es una parte fundamental de todo proceso de conocimiento, debido a que es la recuperación y la aprehensión de algún tipo de información o ideas almacenadas y tienen un soporte y en las cuales estos soportes transmiten mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje. Este puede ser visual o táctil. Cuando nosotros hablamos que es un proceso de recuperación, de aprehensión de algún tipo de información, nosotros nos pasamos a la historia a hablar sobre cómo el hombre empezó a crear códigos para que la información que ellos tenían vayan a pasar de generación en generación y todos los podamos atender o entender para poder llegar a una idea o a un conocimiento. Estas temáticas son muy importantes porque nos han ayudado a nosotros a que por medio de estos códigos logremos llegar al conocimiento quizá de lo que aconteció en las diferentes épocas. Cuando nosotros en las clases anteriores hablábamos sobre la importancia que teníamos las sílabas, las clases de sílabas, las sílabas formaban palabras, estas palabras van a formar frases u oraciones y van a formar párrafos. Entonces aquí esta es la parte fundamental donde se globaliza toda la parte fundamental de lo que es la lectura. Vamos a mirar qué es la lectura. Nosotros en la lectura, por lo general, desde preescolar a nosotros nos enseñan los famosos códigos. ¿Cuáles son los códigos? Lo que son las consonantes, lo que son las vocales, nos pasan una figura o un dibujo y nosotros empezamos a leer. Cuando definimos un color o miramos un paisaje, estamos haciendo una lectura. Entonces, ¿qué es una lectura? Es interpretar y descifrar una serie de signos sobre una base que mentalmente lo hacemos o en voz alta. Esto es propio solamente de los seres humanos. Cuando yo les decía, les pasan a ustedes los símbolos, un dibujo, usted lo va a interpretar y va a decir qué le está queriendo decir. ¿Qué tipo utilizó? Una gráfica. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted está diciendo o leyendo mentalmente. Lo pueden decir qué es. O como puede decir, mire, esto representa tal cosa, esto representa esta. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único que puede hablar. También cuando hablamos nosotros de las sílabas y miramos, hay una unión de palabras y hay un texto muy importante utilizando tanto las vocales como las consonantes y miramos que hay cosas importantes y buscamos la forma de transmitirlo cuando nos lo preguntan. Entonces la lectura, sabemos que nosotros debemos interpretarla y descifrar sobre esta serie de signos, ya sea de forma mental o en voz alta. Cuando nosotros logramos realizar esto, uno dice, no es lo que escribe, sino lo que ha leído, o sea, de acuerdo a los textos que uno ha adquirido. La lectura hace al hombre completo. La conversación la hace más ágil. El escribir lo hace más preciso. La lectura es como el alimento. Es el provecho, no está en proporción de lo que se come, sino de lo que se digiere. La lectura es la comunicación con nuestro ser, o sea, con nuestra propia imaginación. La lectura es la inteligencia, lo que el ejercicio es al cuerpo.
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Cuál es la importancia de todo? Que vamos a leer. Leer alimenta el pensamiento y lo que lees te ayuda a expresar tus sentimientos e ideas. Mire, la lectura, quien lee cada vez va a incrementar su conocimiento, va a agilizar la parte del cerebro y va a agilizar más la forma de leer, interpretar, argumentar y proponer. Si tú no tienes ningún tipo de conocimientos o no has leído ningún autor, a ti te va a quedar muy difícil pues aportar algún conocimiento. Pero si tú lees, te va a ayudar mucho. ¿Cuál es la debilidad de la juventud en estos días? Que no les gusta leer. Pero es importante empezar leyendo cosas pequeñitas para cada día ir alimentando y retroalimentando nuestro conocimiento. ¿Cuál es su importancia? Aquí estamos, lo que decía anteriormente, logra una agilidad mental, ¿sí? El cerebro logra desarrollar todos estos códigos, las neuronas se ponen activas y asimismo su cerebro va creando y también va a desarrollar la imaginación y el aporte fundamental. Nos culturaliza debido a que nosotros ya vamos a tener conocimiento de otras culturas, como decíamos. Esos signos nos ayudan a que la cultura no se haya perdido. Esa información es parte fundamental. Y esta es una herramienta intelectual. ¿Para qué? Para mejorar la ortografía, para poderse expresar y también para aportar ese conocimiento a determinados grupos sociales o hasta nuestra propia familia o nuestros propios hijos. La lectura tiene un proceso el cual nosotros antes de leer vamos a ¿qué? A visualizar. ¿Qué sucede? Miramos un texto, solamente palabras y miramos, decimos, qué largo, la letra está muy pequeña. Estamos ya dando la visualización. También, por ejemplo, cuando nos pasan una gráfica o un dibujo, vamos a empezar a interpretar, este es un cuadro sinóptico, este es un mapa conceptual, este es muy importante estos dibujos. Dentro de esa visualización hay un punto fundamental que es la fonación. Tenemos que tratar de interpretarlo, hacer sonar para mirar que es más elocuente y más agradable esta pronunciación. Al momento de interpretarlo, ¿sí? Pronunciarlo, nosotros lo vamos a escuchar y miramos, mire, esto está rimando tan bonito, qué agradable es esto. Entonces, ¿qué sucede? Nos parece muy agradable a nuestra audición y por consiguiente esto va a dirigirse al cerebro y va a tener mayor repercusión y mayor aprendizaje. Pasamos a, aquí hablábamos sobre la audición, la información que pasa del habla al oído, la cerebración, la información que pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van llegando separados. Con esa etapa culmina el proceso de comprensión. ¿Por qué es importante leer con sus signos de puntuación, con sus signos de admiración, interrogación, quizás con mayor acentuación? ¿Por qué la importancia? Porque si usted lee bien, va a interpretar bien y va a poder dar una respuesta excelente y por consiguiente va usted a argumentar quizá mucho de la temática. Porque si usted llega, por ejemplo, una canción que no sea estridente, por lo general no la va a captar tan bien el mensaje como cuando lo hacen con armonía. Entonces, la importancia de la comprensión es que haya una armonía
en cuanto al conocimiento. Fuera de esto, nosotros vamos a encontrar que la lectura tiene diferentes tipos y también tienen diferentes, podría ser, grados de profundización. Dentro de los tipos de lectura tenemos, según el propósito de la lectura, en la cual está conformado la lectura de estudio, la lectura informativa, la lectura recreativa. Según el nivel de profundidad, la lectura va a ser comprensiva, una lectura selectiva, una lectura global, una lectura reflexiva y una lectura crítica. Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito, vamos a encontrar la lectura oral, la lectura silenciosa, la lectura rápida y superficial. Entonces, cuando nosotros hablamos de los tipos de lectura, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos. Disculpe aquí, según la velocidad, es la lectura rápida y superficial y la lectura involuntaria. Acá vamos a hacer la explicación de cada uno de estas lecturas, o sea, las más importantes que nos van a nosotros ayudar a diferentes puntos del aprendizaje. Bueno, entre estas clases de lectura es posible distinguir algunos tipos de lectura de acuerdo con el propósito que se persigue, el grado o nivel de comprensión, el tipo de texto y las técnicas aplicadas. Y vamos a mencionar a continuación algunos de estos tipos de lectura. Empezamos con la lectura informativa. ¿En qué consiste la lectura informativa? Esta tiene una finalidad, que es mantener actualizado al lector sobre los avances científicos o tecnológicos y sobre lo que sucede en el mundo. En este caso se refiere a una lectura sin mucho detenimiento o profundidad. Ejemplo, por ejemplo, ustedes miran el noticiero, miran supongamos un video sobre lo que aconteció, sobre un robo o sobre lo que pasa con la economía, el ascenso de algunas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Usted solamente queda informado sobre lo que está aconteciendo. Si hay avances, tanto científicos o tecnológicos, qué está pasando, por ejemplo, el ejemplo de ahora sobre la pandemia, cómo está pasando en Europa, en Italia, cómo está desarrollándose en Estados Unidos, cómo está también acá en América especialmente en América del Sur, en nuestra Colombia. Entonces todo eso nos tiene solamente informado, mas no nos están dando por qué tanta situación. Entonces una lectura netamente informativa. Pasamos a una lectura de estudio. Esta lectura de estudio tiene un propósito y ese propósito es dominar un texto específico. O sea, de acuerdo al tema que usted tiene que comprenderlo e interpretarlo. ¿Y qué busca esta lectura? Tratar al máximo profundizar, ¿sí?, la temática de lo que usted quiere investigar o de lo que usted quiere conocer. Su objetivo final es orientar a la adquisición o al desarrollo de un determinado conocimiento. ¿Para qué? Para, como decíamos, profundizar una temática o algo que a usted le interesa y quiere conocer más. En la lectura recreativa. Esta lectura tiene como función recrear. Solo desea pasar un rato, por ejemplo, leer chistes o leer anécdotas, o sea, que le dé a uno placer o satisfacer curiosidades,
Por ejemplo, a muchas personas les gusta lo que es el deporte, empiezan a mirar personas que se han destacado, ya sea en el deporte del básquet, del fútbol, en el tenis, y así sucesivamente. Entonces solamente es para satisfacer una curiosidad. Pasamos a la lectura comprensiva, o también es conocida como documentacional o de investigación. Esta lectura, en ciertas ocasiones, el lector tiene que detenerse en, como dice ella misma, en comprender algunas partes del texto, debido a que hay muchas dificultades, o sea, hay léxicos, o sea, palabras, hay oraciones que no tienen su trasfondo, entonces tienen que detenerse para comprender estas partes del texto. También para identificar o extraer una determinada información, para que sea esta información clara y precisa. Por consiguiente, si es una lectura precisa y es clara, esta nos va a aportar a un conocimiento quizá más profundo, o algo, una inquietud que uno tiene sobre esta temática. Vamos con la lectura selectiva. La lectura selectiva, esta nos permite buscar datos, o sea, definir en dónde hay mayor producción, en dónde se logra mayor población, donde hay mayores nacimientos o control de la mortalidad. Estos aspectos son muy específicos, especial de interés para el lector. Obviamente el resto se trata de una lectura que busca donde la vista pasa con el texto a velocidad, como un barriendo. ¿Cómo lo podíamos nosotros mirar? Especialmente en una gráfica, de barras, en un histograma, en fin. Esto nos daría a nosotros más o menos unos detalles sobre el tema que nosotros queremos mirar, y sería más concreto, que constituye la información que a nosotros más nos interesa. Vamos continuando con la lectura global. Quizá, como la misma palabra lo dice, la lectura globalizada se hace como una imagen para que un niño asocie una palabra, o como para, por ejemplo, cuando hablamos sobre las lecturas de mayor profundidad y a nivel mundial, podríamos utilizar cómo podremos realizar esta lectura. Estas lecturas son sencillas. La palabra esta debe enfocarse en un vocabulario conocido, en torno tanto al niño como a las personas que lo están realizando. De otro tipo de lectura que vamos a encontrar es la lectura reflexiva. La lectura reflexiva, esta implica que además de la lectura, la comprensión y el análisis y la crítica de la misma tenga un aporte. Algunas preguntas se pueden orientar con esta lectura, y son las siguientes. Esta lectura reflexiva es muy importante para las investigaciones, en la cual la primera es: ¿cuál es la fuente? ¿Esa fuente es veraz? ¿Esa fuente está actualizada? La segunda: ¿cuál es el propósito de la lectura? ¿Y cuál es el objetivo que tiene el autor para realizar esta lectura? Tercero, viene a mirar cómo presenta el autor la información, o sea, aquí estaba apoyándose con hechos, inferencias, opiniones o soportes científicos o datos reales para dar una información que sea coherente y verdadera. También podemos tener en cuenta qué tono utiliza el autor, si es de duda o es una lectura más concreta o más certera. ¿Qué lenguaje utiliza el autor?
si son palabras técnicas o palabras que quizá que se utiliza al diario. También hay que tener en cuenta cuál es la hipótesis o tesis que el autor propone y mirar si esta es coherente y sólida y si la argumentación del autor es buena. Y también, por último, qué conclusiones puede sacar con respecto al aspecto de estas lecturas. Vamos a mirar otro tipo de lectura, que es la lectura crítica. Nosotros la lectura, ha sido como se dice, una piedrita en el zapato de muchos de los chicos, especialmente que ingresan a las universidades y de que salen del colegio a la universidad. Esta lectura crítica es una lectura activa. ¿Esto qué implica? Comprender el texto, ¿sí? Dudar y evaluar lo que el escritor está diciendo, formar opiniones propias, y las mejores herramientas son la reflexión y la asociación. Cuando se habla de la lectura crítica, no es solamente el criticar el por qué, sino hay otros puntos en los cuales uno trata de mirar otras problemáticas. La lectura oral. Esta ya más o menos la conocemos, y esta lectura es aquella lectura que realiza mediante el uso de voz. Se dirige a un público que es un receptor determinado, y se realiza mediante la pronunciación y entonación que intervienen los órganos fonadores, como es la boca, los labios y la laringe. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, al hacer estos videos se utiliza mucho la famosa lectura oral de las diapositivas o temáticas que uno obtiene o programa para estas actividades. Empezamos también o continuamos con la lectura silenciosa. Quizá esta es la lectura que más uno debería practicar, porque es una parte donde se logra el mayor concentración. Es aquella que se realiza con la vista sin mover los labios. De ahí la ventaja de ser más veloz que la oral. También es conocida como lectura mental, la cual busca comprensión del texto que se lee. Cuando se habla de la lectura silenciosa es muy importante porque tiene que tener unos requisitos. Primero, la concentración, la vista tiene que manejar en forma de zigzag, tiene que tener, no balbucear. Por lo general muchas personas empiezan a leer, empiezan a balbucear, en la cual no logran comprender porque empiezan a balbucear, silabear, no leen la palabra completa y la idea completa. Por consiguiente, esto va a perjudicar mucho lo que es la lectura silenciosa. Y la concentración. Lectura rápida. La lectura rápida, es cuando es total pero poco profunda, o sea, se la hace, como decimos nosotros, a vuelo de pájaro, ya que solo se busca una visión del conjunto de una información general. Esa lectura casi no es, o sea, nosotros la podemos realizar cuando miramos en la calle y miramos un símbolo o una señal de tránsito o una lectura de un título de un almacén, la razón social de un almacén. Entonces podríamos decir que es una lectura rápida. Y la lectura involuntaria. La lectura que leemos en la calle también podríamos hacer dentro de la lectura rápida, los carteles, propagandas, direcciones, señales, etc. Quizá esta lectura involuntaria junto con la lectura rápida se unificaría.
pero por lo general cuando uno pasa por las calles va haciendo estas lecturas. En todo caso, aquí finalizamos. Aquí vamos a leer el compromiso que tiene que hacer cada estudiante de tener mejor conocimiento de los tipos y clases de lectura según las necesidades de cada lector. Posteriormente vamos a hacer una especie de preguntas por medio del WhatsApp, lo cual ustedes deben estudiar sobre las diferentes clases de lecturas. Gracias por su colaboración.